Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día 71. Hoy vamos a estar considerando la primera epístola del apóstol Juan y vamos a comenzar con los primeros 3 capítulos, luego de un poco de trasfondo. La primera epístola de Juan parece haber sido una carta circular, siendo enviada a creyentes en diversos lugares. En contraste al formato típico de las cartas de su tiempo, la epístola no indica ni el autor ni su audiencia. Escritores del primer y segundo siglo afirmaron que la epístola era de Juan, hijo de Zebedeo, apóstol del Señor Jesucristo, a los creyentes de su tiempo. Parece haber sido escrita durante sus años avanzados y una fecha entre el 85 y el 95 AD sería apropiada. Sabemos que Juan pasó los últimos años de su vida en la ciudad de Éfeso y es probable que la epístola hubiese salido de Éfeso a sus varios destinos. La epístola trata sobre la defensa del Evangelio y la refutación de los falsos maestros, quienes Juan describe como siendo influenciados por el espíritu de Anticristo. A este tiempo en la historia de la Iglesia, los falsos maestros a los cuales Juan se refiere probablemente practicaban y enseñaban una forma del gnosticismo. Gnosticismo enseñaba que todo lo material era innatamente malo, incluyendo el cuerpo, y que solo lo espiritual o intelectual, debemos notar que gnosis significa conocimiento en el griego, era de valor eterno. Tales enseñanzas traían a cuestión la encarnación de Jesús, la salvación del cuerpo y la moralidad en el mundo material. Por lo tanto, debemos notar cómo Juan utiliza argumentos sobre la doctrina temprana, afirmando con testimonio personal lo que enseña en la carta. Noten las múltiples referencias a experiencias personales, particularmente los que menciona a Jesús en su forma corporal. El capítulo 1 comienza con una aparente referencia a su evangelio, mencionando lo que era desde el principio. Recordando aquí que Juan capítulo 1 verso 1 comienza con esas palabras en el principio. Los primeros 4 versos tienen el propósito de afirmar la encarnación de Jesús mediante el testimonio ocular de quienes presenciaron el ministerio terrenal de Jesús. Noten al igual la referencia a Jesús como el verbo de la vida, de nuevo una referencia a su evangelio. La sección de versos parece indicar el testimonio de otros, probablemente el cuerpo de discípulos, aunque para este tiempo la mayoría de ellos fueron martirizados, aunque Juan no indica quiénes más son implicados con sus palabras de testimonio. De todos modos, la clave de estos 4 versos es la afirmación de la encarnación de Jesús en un cuerpo tangible, palpable, en el cual Jesús llevó a cabo su ministerio terrenal. El verso 4 parece indicar que los recipientes de la epístola, al menos algunos de ellos, habían sido expuestos a las enseñanzas de los gnósticos, quienes enseñaban que todo lo material, incluyendo el cuerpo, era malo. Los versos 5 al 10 cierran el capítulo con más refutación de las falsas enseñanzas del gnosticismo. Noten, mientras entramos al segmento, que Juan vuelve a utilizar un tema de luz y tinieblas para definir lo bueno y lo malo, semejante a como lo hizo en su evangelio. No nos debe sorprender entonces que comienza con la definición de Dios como luz, totalmente ausente de tinieblas. La implicación es que Jesús, siendo Dios encarnado, o sea, en cuerpo material, fue también sin tinieblas. Para los gnósticos, esto sería una imposibilidad, ya que todo lo material era corrupto en su pensamiento. De mayor controversia para los gnósticos son las palabras del verso 6, cuales indican que los creyentes también pueden vivir libres de maldad y libres de tinieblas. Juan menciona en el verso 7 que esto solo es posible mediante Jesucristo, quien nos limpia de pecado. Los versos 8 y 9 sirven como una aclaración a las enseñanzas de los gnósticos. Juan no niega que la carne se presta para la corrupción del pecado. Dice que sería un engaño propio atestar que somos sin pecados. No obstante, también conocemos que la sangre de Cristo nos limpia del pecado y de la maldad. Para los gnósticos, esto era no tan solamente imposible, sino impráctico. No veían la importancia de la redención de lo material. Sin embargo, Cristo murió para la redención de toda la creación, incluyendo el cuerpo. En vez de solamente explicar que los gnósticos erraban en sus enseñanzas, Juan hace el intento de explicarse de manera que aún los gnósticos tengan que escuchar su argumento con interés.
En el verso 10 reitera que el pecado está en cada uno y que ninguno puede decir que no peca, o Cristo, Dios en este caso, es hecho mentiroso, siendo que murió para librarnos del pecado. Por cuanto los gnósticos afirmaban que el pecado moraba en el cuerpo, afirmaban la palabra cual Juan hablaba, solo que no entendían el propósito de la cruz en la redención de los hombres. El capítulo 2 comienza con la consideración de las acciones de los creyentes como testimonio de su relación con Dios. Ya que el gnosticismo enseñaba la maldad de todo lo material, sus seguidores no se ocupaban de pecados hechos en la carne. Los gnósticos no practicaban un cristianismo moral porque no creían que lo material tuviera importancia en la eternidad. Por lo tal, cristianos quienes seguían el gnosticismo seguían en sus estilos de vida desenfrenados en el pecado. En los versos 1 al 6, Juan refuta este pensamiento con varias instrucciones sobre la verdad. Primeramente, comienza explicando de nuevo el lugar de Jesús en la vida del creyente en términos de un abogado quien intercede por nosotros cuando pecamos. Esta observación hace varias cosas para el argumento de Juan. Primeramente, explica que los creyentes no son exentos al pecado, aunque tratan de evitarlo. Segundo, explica que la justicia de los creyentes es solamente mediante Cristo Jesús. Tercero, muestra que Jesús está interesado en redimir al creyente de los pecados cometidos en el cuerpo y por lo tal, el cuerpo material necesariamente tiene importancia en lo eterno. Lo segundo que explica Juan en los versos 3 al 5 es la necesidad de seguir los mandamientos de Jesús. Esto es un complemento a lo escrito en su evangelio en Juan 14:15, donde Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. De nuevo, las implicaciones son múltiples. Primeramente, que la moralidad en el cuerpo, el seguir los mandamientos, era necesario como una demostración de nuestro amor hacia Jesús. Segundo, que no es posible conocer a Dios y no seguir sus mandamientos. Noten cómo Juan les tira a los gnósticos, quienes aceptaban la inmoralidad en lo material, con tanto de decir que conocían a Dios a nivel intelectual. Juan los llama mentirosos. Tercero, que el cumplimiento de los mandamientos de Dios nos perfeccionan en amor y afirma nuestro conocimiento verdadero de Dios. En el verso 6 concluye con una simple declaración sobre la esperada conducta de quienes dicen ser cristianos. Deben hacer lo que Jesús hacía. En el próximo segmento, Juan habla acerca del mandamiento del amor al prójimo, siendo que ya ha hablado en cuanto al amor hacia Dios en el primer segmento del capítulo. En los versos 7 al 7 al 11, Juan describe la necesidad de volver a escribir sobre el tema. Reconoce que el mandamiento en sí no es nuevo, pero que para su audiencia puede parecer nuevo, ya que no se estaba practicando entre los creyentes. Juan enfatiza que el amor entre los hermanos es esencial en la iglesia y que no podían permitir que las tinieblas les cegaran en cuanto a esto. Noten su observación de nuevo en el verso 9, que quienes decían estar en Cristo, pero quienes no habían cambiado su pasada manera de vivir, en este caso con respecto al amor fraternal, estaban aún en tinieblas. Los versos 10 y 11 expanden este pensamiento, mencionando que andar en amor es librarse de los tropiezos o de la discordia interpersonal, mientras que aborrecer a su hermano es no tan solamente andar en tinieblas, pero también tener cegados los ojos. La implicación es que en pensar que hacían lo correcto, estaban cegados de su destino eterno. Los versos 12 al 14 son una afirmación de la experiencia de conversión cual habían experimentado los creyentes a quienes les escribe. Estos creyentes habían conocido al Señor Jesús. Luego, en los versos 15 al 17, les amonesta a no caer en el engaño de quienes les daban licencia a pecar con libertinaje en el mundo material. No habían de amar al mundo, un contraste a su falta de amor por los unos por los otros, ni habían de indultarse de los placeres del mundo. Noten la observación en el verso 7 de la perdición eventual de lo material, con la excepción de quienes hagan la voluntad de Dios. En el último segmento del capítulo, Juan se enfoca en el anticristo de los tiempos finales.
Es importante mantener este segmento en contexto, ya que tenemos la tendencia de utilizar el Apocalipsis, también escrito por Juan, para nuestra definición de anticristo. Noten en el verso 18 que Juan menciona primero el anticristo en forma singular. Luego utiliza el plural para decir que había muchos anticristos, por lo cual se identificaba la época como los últimos tiempos. Deben notar que Juan no se enfoca en el anticristo singular en el resto del segmento, sino en la forma plural. Esta distinción es importante. El contexto del verso 19 nos da a entender que los anticristos a los cuales se refiere Juan son creyentes quienes habían abandonado la fe genuina. Deben notar que Juan no se refiere a todos quienes han caído de la fe, sino a un grupo específico quienes nunca eran de los creyentes genuinos. Los versos 20 y 21 vuelven a afirmar la fe y el conocimiento de la audiencia, diciendo que tenían la unción del Santo. Dado el tema de los siguientes versos, esto probablemente es una referencia al Espíritu Santo, quien según Juan 16:13 los había de guiar a toda verdad y justicia. Los versos 22 y 23 describen quiénes son los anticristos a los cuales se refiere. Son aquellos quienes se apartaron de la verdad y ahora negaban al Hijo. Esto es en referencia a los gnósticos, quienes negaban la encarnación de Cristo por su concepto de la maldad de lo material. Juan explica que negar al Hijo necesariamente es negar al Padre. El capítulo termina con la reiteración de lo escrito en este segmento y la afirmación de la promesa de fe mencionada en el verso 25 como la vida eterna. Noten en el verso 27 la descripción de la obra del Espíritu Santo en dirigirlos en la verdad. En el verso 28, Juan habla acerca de la venida del Señor, diciendo que debieran mantener la fe para no avergonzarse en aquel día final. El verso 29 afirma la fidelidad de Dios en salvar aún en lo material a quienes confían en Él. El capítulo 3 sigue el pensamiento al final del capítulo 2, comenzando con una referencia a Juan capítulo 1, verso 12, cual hace mención del privilegio de ser hechos hijos de Dios. El pensamiento es que en negar a Jesús como hijo de Dios, estarían negando su propio privilegio como hijos de Dios. En los primeros 3 versos del capítulo, Juan refuerza su pensamiento sobre la venida del Señor, hablando de una transformación al su llegar. No obstante, los creyentes debieran mantenerse puros y limpios para estar listos para su venida. Los versos 4 al 10 vuelven al pensamiento de que los creyentes no deben participar voluntariamente del pecado. Noten el contexto de este argumento. Juan ha mencionado en sus primeros capítulos que la justicia de los creyentes es mediante Jesús y que no son exentos a caer en pecado. A la misma vez hizo claro que hay gracia si se arrepintieran de su pecado. A lo que Juan se refiere en estos versos es a la participación voluntaria y seguida en el pecado sin convicción alguna de la maldad en el cual están. El verso 4 indica que no se puede seguir la ley de Dios mientras que se practica el pecado. Esto es directamente contrario a las enseñanzas del gnosticismo. En los siguientes versos utiliza el contraste entre la justicia y la injusticia para definir los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios practican la justicia absteniéndose de todo pecado, mientras que los del diablo participan libremente del pecado y de la maldad. En su contexto, Juan todavía se está refiriendo a quienes pensaban ser cristianos. Noten la advertencia del verso 7. Estas eran falsas enseñanzas llegando a las iglesias. Los versos 11 y 12 reiteran la importancia del amor, utilizando el ejemplo de Caín y Abel como contraste al amor fraternal de los hijos de Dios. Noten cómo Juan describe las obras de Caín con relación a su pecado, no en aislamiento de su injusticia. Mientras tanto, enfatiza las obras justas de Abel. Los versos 13 al 18 siguen la exhortación al amor fraternal. Noten en el verso 13 cómo Juan menciona que las aflicciones o el aborrecimiento de parte del mundo han de esperarse. Lo que no es aceptable es que tales aflicciones vengan desde dentro del cuerpo de creyentes. El verso 14 reprende la falta de amor como señal de que uno estuviera todavía en el mundo, perdido.
En semejanza a Jesús, Juan menciona en el verso 15 que todo el que aborrezca a su hermano es homicida. El tal no heredará el reino de Dios. El verso 16 utiliza el ejemplo del amor de Jesús hacia nosotros, haciendo alusión a Juan 15:13, en el cual Jesús define que ninguno tiene mayor amor que poner su vida en rescate por sus amigos. Los versos 17 y 18 hablan acerca de la práctica del amor, semejante a la amonestación de Santiago 2:15, diciendo que el amor verdadero obra, no tan solamente habla. Esto se demostraba en suplir para las necesidades de otros según tuvieran la oportunidad y la habilidad. Los versos 19 al 24 tienen la intención de aclarar algunas dudas entre los creyentes en cuanto a lo que habían escuchado. Juan les dice que se dejen llevar por su corazón, lo cual es una referencia a su conciencia. Juan no dice esto para abogar una conciencia limpia, sino más bien para enfatizar la obra del Espíritu Santo en el interior del hombre para dirigirlo en la verdad de Dios. Noten la simplicidad del mensaje de Juan en cuanto a los mandamientos de Dios y su mención del Espíritu Santo como indicación de estar en Cristo. Estos son los primeros 3 capítulos de la primera epístola del apóstol Juan. Espero les sean de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga, Dios le guarde.